Los 96 años de Wagner han estado llenos de fama, dinero y tragedia. Wagner encontró consuelo en la actriz Jill St. John tras la triste y controvertida muerte de Natalie Wood y se casaron 3 meses después. Analizaremos el amor, el duelo y las incertidumbres que aún persisten en esta legendaria etapa de Hollywood, mientras descubrimos las últimas noticias y novedades sobre esta cautivadora ciudad. Acompáñenos a explorar el paraíso pasado, donde el brillo de Tinseltown se encuentra con sus secretos más profundos. Los padres de Robert eran inmigrantes noruegos y él nació en Detroit, Michigan, en 1930. Wagner no pasó una de sus primeras pruebas de cámara en su adolescencia. Aún así, el encuentro lo emocionó y desarrolló su pasión por la actuación. Albert "Cubby" Broccoli, el conocido productor de la serie de James Bond, pronto asumió su representación. Su primera película, Los Años Felices, 1950, le ayudó a conseguir un contrato con 20th Century Fox. Su debut cinematográfico para Fox fue Halls of Montezuma, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en 1951. Empecé como un ingenuo. Tenía 19 años. Era el chico de al lado, pero siempre sentía que podía progresar y tener un papel mejor en la siguiente película, recordó Wagner. Dada la estrecha relación entre la vida y la muerte de Robert y la de Natalie Wood, sería imposible hablar de Robert sin mencionarla. El actor de 18 años presumía de su atractivo físico en los estudios de 20th Century Fox, cuando ambos artistas se cruzaron en 1949. Natalie Wood, una niña actriz de 10 años, se interesó de inmediato por él. La joven celebridad, cuyo verdadero nombre es Natalia Nikolaevna Sakarenko, comenzó a actuar a los 4 años. La joven Natalie le dijo a su madre: «Me casaré con él algún día», tras ver a Wagner. Lo hizo 2 veces, y es posible que esa haya sido la causa de su muerte. Natalie se convirtió en una reconocida intérprete de rebeldes sin causa, protagonizando junto a James Dean. Wagner y Barbara Stanwyck consiguieron un papel en Titanic en 1953. Posteriormente, mantuvo un romance de 4 años con Stanwyck, quien era 23 años mayor que él. Como reveló posteriormente en su libro, su estudio lo relacionó con Natalie Wood, de 18 años, porque les preocupaba que esa conexión pudiera dañar su reputación. Sin embargo, Natalie ya había tenido otras relaciones conocidas. Cuando Wood tenía 15 años y Frank Sinatra 38, salieron juntos. Wood fue proxeneta de Sinatra a muy temprana edad por su ambiciosa madre rusa, quien la vistió con un ajustado vestido de fiesta negro y la dejó en su apartamento. Según un informe de 2003 del ex asistente de Sinatra, trágicamente, Natalie sufrió abuso sexual por parte de Sinatra durante su relación. Natalie ya había tenido citas. Robert y la guapísima Natalie eran la pareja ideal para convertirlos en los favoritos de los medios. La situación se puso muy tensa cuando emprendieron un viaje por carretera a través del país. Las emisoras de radio reportaban haber visto a la pareja conduciendo por autopistas para que las multitudes entusiastas pudieran abarrotar las calles al pasar por pueblos estadounidenses. Wagner se sentía bastante intimidado por las relaciones pasadas de Natalie. Antes de Wagner, Wood habría salido con superestrellas como el rey del rock and roll, Elvis Presley,
Y luego estuvo su infame relación con el afable cantante pop Frank Sinatra. Natalie era una de las favoritas entre los famosos, y Wagner tenía una sana competencia. Natalie Wood y Robert Wagner se casaron en 1957, cuando ella tenía 19 años y él 27. Aunque su asociación en los medios fue una sensación, los críticos ridiculizaron su primer largometraje juntos, All the Fine Young Cannibals, en 1960. Natalie protagonizó la aclamada West Side Story al año siguiente. La glamurosa pareja parecía vivir una vida perfecta, desfilando por alfombras rojas, posando en yates y bebiendo champán. Pero su relación era turbulenta y estaba al borde de la disolución a puerta cerrada. Esto se debía en parte a que la fama de Wood ascendía más rápido que la de Wagner, lo que explotaba su frágil ego. Por si fuera poco, se rumoreaba que Wood mantenía un romance con su coprotagonista, Warren Beatty, en Esplendor en la hierba. Fue más fácil aceptar la historia de que el romance de Natalie con Warren Beatty provocó su ruptura que la realidad. Lana, la hermana de Natalie, cuenta que un día Natalie regresó temprano a su finca de Beverly Hills y encontró a Robert Wagner en la cama con David Cavendish, su mayordomo. La madre de Natalie, Maria Gurdin, describe a Cavendish como un hombre mucho mayor, de aspecto elegante y con acento inglés. También afirma que la presencia del mayordomo en el antiguo dúplex de 2 habitaciones de Wagner la despertó sospechas y activó su antena protectora. En su libro Natalie Wood, The Complete Biography, 2020, la autora Susan Finstad reveló que el secreto más oculto de Natalie era el impactante final de su primer matrimonio de cuento de hadas con el ídolo de los calcetines, Robert Wagner. Para proteger la imagen de Wagner, Natalie asumió públicamente la responsabilidad de su repentino divorcio en 1962. Nunca desmintió los rumores de revistas de fans sobre el fracaso de su matrimonio con Wagner, debido a un supuesto romance que tuvo con su coprotagonista Warren Beatty durante el rodaje de Esplendor en la hierba. Finstad afirma que los rumores falsos se dieron como ciertos. Solo unos pocos de confianza conocían la versión de Natalie. 3 amigos cercanos de Natalie, la mejor amiga de su madre y su hermana Lana, me dijeron que Natalie se encontró con Wagner en su mansión de Beverly Hills. La carrera de Wagner se vio amenazada por este tipo de escándalo, a pesar de ser bien conocido por su amor por las mujeres. Se dice que durante su carrera salió con varias mujeres mucho mayores, como Bette Davis, 26 años mayor que él, y Joan Crawford, 22 años mayor. Además, salieron con Barbara Stanwyck, Audrey Hepburn, Claudette Colbert, Yvonne De Carlo, Anita Ekberg, Shirley Ann Field, Lori Nelson, Joan Collins y Jill St. John. Su hermana Lana, que entonces tenía 15 años, recordó que Wood llegó a casa familiar, todavía sangrando y sollozando, diciéndoles que su matrimonio había terminado. Lana afirmó que Natalie se encerró en una habitación y accidentalmente tomó una sobredosis de somníferos. Sus padres la llevaron de urgencia a un hospital para que le hicieran un lavado de estómago. Nunca se recuperó de la traición de Wagner, pero él la convenció de mentir para salvar su carrera. Tras el divorcio, Natalie se sometió a un intenso psicoanálisis
y luego bromeó diciendo que sus gastos de terapia equivalían al menos al presupuesto anual de defensa de la mayoría de los países centroamericanos. Tras su ruptura, Wagner no tardó en volver al mundo de las citas, posiblemente desmintiendo los rumores de que Natalie lo había encontrado en la cama con un hombre. Estaba trabajando en Europa cuando reencontró a su vieja amiga, la actriz Marion Marshall, conocida por sus papeles con Dean Martin y Jerry Lewis. Ambos pasaron 2 años haciendo películas en Europa antes de casarse el 21 de julio de 1963 y tuvieron una hija llamada Katy Wagner. La carrera de Wagner estaba en declive y sus papeles secundarios junto a Peter Sellers y David Niven en La Pantera Rosa, 1963, no la ayudaron. Casi al mismo tiempo, Natalie Wood comenzó a salir con el hijo de Michael Caine y David Niven. Me opuse a hacer de ladrón, pero Lew Wasserman me dijo: quiero que salgas en TV Guide todas las semanas. Wagner declaró más tarde que su carrera había mejorado tras firmar con Universal Studios. Su situación en Estados Unidos se había agravado tanto que pasó una semana interpretando al señor Roberts en un resort vacacional a las afueras de Chicago. Wagner tuvo la suerte de actuar como telonero de Paul Newman en Harper en 1966. Me lo habría perdido si no hubiera escuchado a Lew. Roland Kibbe escribió el personaje para mí. Este es tu medio, tienes que intentarlo, serás increíble. La carrera de Wagner despegó tras el éxito instantáneo de la serie. Aunque su carrera prosperaba, su matrimonio era un caos en casa. En junio de 1970, él y Marion se separaron, y ese mismo mes, Wagner se comprometió con Tina Sinatra. Wagner disfrutaba pasar tiempo en la casa de su padre, Frank Sinatra, en Palm Springs. Pero poco después, algo lo hizo cantar el éxito de Nancy Sinatra mientras pateaba a Tina por todas partes. Mientras tanto, Natalie Wood se casó con el agente de talentos británico Richard Gregson en 1969. Sin embargo, en cuanto se enteró de su divorcio en 1972, Wagner despidió a Tina e invitó a Natalie, embarazada de 6 meses, a su casa de Palm Springs. La pareja pronto sorprendió al mundo al asistir juntos a los Oscar. La hermana de Wood comentó que parecía que todo el mundo se sentía sentimental por esta reconciliación. Para celebrarlo, la feliz pareja reencontrada se subió a un barco. Las 2 celebridades volvían a estar felizmente enamoradas, pero se avecinaba una tormenta. Así que, en junio de 1972, la pareja, que había vuelto a estar en pareja, zarpó rumbo a Inglaterra a bordo del opulento crucero Queen Elizabeth II. Wagner se dirigía a Europa para promocionar el thriller británico Madame Sin en 1971, la excusa perfecta para que Robert, amante de los barcos, llevara a Natalie a una travesía atlántica a la antigua usanza. La primera advertencia. Durante la travesía, aterradoras olas de 21 metros azotaron el crucero y no amainaron durante 4 días. Finalmente, llegaron sanos y salvos a tierra firme en el Reino Unido y decidieron casarse de nuevo. El viaje Q2 se suponía que iba a ser romántico, pero solo empeoró la hidrofobia de Natalie Wood. A pesar de ello,
alquilaron un yate llamado Rambling Rose para su segunda boda, donde los invitados asistieron a la ceremonia anclados en Paradise Cove, cerca de Malibú. Antes de que los recién casados partieran rumbo a la isla Santa Catalina, para su segunda luna de miel, Wagner se enfureció tanto con el esposo de Lana por vender fotos de la boda a un tabloide que no le habló durante años. Sin que la pareja lo supiera, la isla Santa Catalina se convertiría en escenario de uno de los misterios de asesinato más memorables de Hollywood. Wagner había comprado un yate de 18 metros llamado Challenger en 1975. A la pareja no le gustaba el nombre, ya que cambiar el nombre de un barco trae mala suerte. A Natalie le encantaba un poema de William Wordsworth que contenía la palabra esplendor, así que decidieron llamar a su nueva embarcación Splendor. Sin embargo, esplendor tenía un significado más profundo. La palabra se usó en la película de Natalie, Esplendor en la hierba, sobre su supuesto romance con Warren Beatty. Fueran ciertos o no los rumores, Wagner los recordaba cada vez que subía a su barco. Esto puso celosa a Natalie y sugirió que se trataba de juegos psicológicos. Los papeles se habían invertido. La carrera de Wagner estaba en auge, mientras que la de Wood decaía. En 1981, consiguió el papel principal en Heart to Heart, junto a Stefanie Powers. El programa semanal fue una de las series de televisión más populares de principios de los 80, principalmente por la química en pantalla entre Wagner y su despampanante coprotagonista pelirroja. Natalie Wood y el público creían que Wagner y Stefanie Powers eran una pareja real. Un día, Natalie y dos de sus hijos fueron al estudio Heart to Heart para sorprender a Wagner, quien estaba filmando una escena de amor con Stefanie Powers. Los niños comenzaron a llorar cuando Natalie y las niñas llegaron al estudio en el peor momento posible. Mientras corrían rumores sobre que Wagner y Stefanie Powers serían la próxima gran estrella de Hollywood, Natalie consiguió un papel en la película de ciencia ficción Brainstorm en 1983, protagonizada por Christopher Walken, que acababa de ganar el Oscar al mejor actor por El Cazador en 1979. Natalie pensaba que era lo mejor desde la invención del pan de molde. Según Lana Wood, Natalie estaba enamorada de Walken y quizá aún envidiaba la relación de su marido con Powers. Lo invitó a pasar el fin de semana de Acción de Gracias con ellos a bordo del Splendor, con Dennis Davern como único acompañante. Los tres actores llevaron el bote a Isthmus Cove para cenar después de que el capitán Davern fondeara el Splendor cerca de Avalon, en la isla Santa Catalina. El personal del restaurante recordó que el grupo había estado bebiendo mucho y para cuando los tres juerguistas regresaron al Splendor, Wagner exhibía una combinación letal de alcohol, celos y rabia. Wagner no pudo evitar notar la cercanía de su esposa con su nuevo amigo y probablemente pensó que Walken amenazaba su matrimonio, su orgullo y su ego. Al regresar al yate, los tres actores continuaron bebiendo y el capitán Davern se unió a ellos. La velada concluyó con una acalorada discusión entre Wagner y Wood, presumiblemente por su excesiva familiaridad y sus tocamientos a Walken. El cuerpo de Wood fue descubierto flotando cerca del bote auxiliar el 29 de noviembre de 1981. Aproximadamente una milla del Splendor.
Las muestras de sangre indicaron que había bebido mucho y presentaba hematomas recientes en piernas y brazos y una abrasión en la mejilla izquierda. La versión oficial de los hechos fue que Natalie Wood se ahogó al intentar subir al bote auxiliar en estado de ebriedad. Pero fue así. En teoría, era un caso claro de ahogamiento accidental, pero algunos detalles no cuadraban. El más notable, el terrible miedo de Natalie Wood al agua, sobre todo a ahogarse. ¿Por qué alguien intentaría subirse a un bote en plena noche si le daban tanto miedo las aguas profundas? Y ese no fue el único aspecto inquietante que Wagner mencionó durante su segundo interrogatorio, que fue interrumpido por los detectives debido a su estado emocional. La autopsia de Natalie Wood, realizada por el forense Dr. Thomas Noguchi, reveló que había bebido 7 u 8 copas de vino la noche anterior y que algunos de sus hematomas podrían haber sido consecuencia de una caída. Sin embargo, lo curioso de la autopsia fue que Noguchi minimizó la alta concentración de alcohol en sangre de Wood, sus hematomas y cualquier otra evidencia que pudiera haber vinculado a Robert Wagner con su muerte. ¿Por qué se oponía tanto el forense a la participación de Wagner entonces? Pues bien, resulta que el forense Noguchi ya estaba en apuros por la autopsia que le realizó al actor William Holden. Había revelado demasiada información sobre el consumo de alcohol de Holden en ese caso, así que Noguchi no iba a repetir el error. Además, existía una conexión significativa y más siniestra entre las dos muertes. El capitán del caso y testigo clave, Dennis Davern, está indignado por el repentino fin de la investigación de Wagner como sospechoso. Ya saben, lo justo es justo, dijo. Denle a Natalie no solo voz, sino tranquilidad. El detective Ralph Hernández se jubiló tras 11 años investigando a Wagner. Información reciente obligó a reabrir el caso en 2011 y se declaró que la causa de la muerte fue ahogamiento y otros factores indeterminados. Hernández concluyó en 2018 que Wood había sido golpeada la noche anterior a su fallecimiento. Wagner se ha negado continuamente a cooperar con los investigadores y niega cualquier participación. Por otro lado, Davern está seguro de que existen pruebas contundentes y convincentes contra Wagner. Aunque parezca una extraña coincidencia, Robert Wagner era un buen conocido de William Holden. El actor, mayor que él, estaba con Stefanie Powers, coprotagonista de Wagner en Heart to Heart, con quien Wagner tenía una fantástica relación en pantalla y a quien Natalie envidiaba mucho. El hecho de que William Holden también hubiera fallecido inexplicablemente hizo las cosas aún más extrañas. El 12 de noviembre de 1981, un hombre borracho tropezó con una alfombra. Se cortó la frente con una mesita de noche y se desangró. Natalie falleció solo 2 semanas después. Se está convirtiendo la vida en un arte para el señor y la señora Hart, así como para Stefanie Powers y Robert Wagner. ¿Fue un caso de cuando se conocieron? ¿Fue un asesinato? En los meses posteriores al ahogamiento de Natalie Wood, Robert Wagner se ocupó de la gestión de daños. El capitán del barco se alojó en casa de Wagner y relató que le resultaba difícil salir. El lugar era extremadamente alarmante y los guardaespaldas de Wagner le impedían salir constantemente. ¿Por qué Wagner temía que Davern hablara? ¿Y hasta dónde llegaría para mantener el silencio del capitán? De repente,
Davern empezó a recibir ofertas para papeles comerciales. Incluso consiguió un papel en Heart to Heart. Entonces Wagner empezó a darle grandes sumas de dinero. Sus amigos creían que Wagner le pagaba para que mantuviera la boca cerrada. Pero ¿qué sabía el capitán que no revelaba? Con el paso de los años, Davern bromeó con los medios diciendo que tenía información exclusiva sobre el misterio, pero nunca lo reveló. Fue solo después de eso que me di cuenta de lo que había ocurrido, escribió Wagner en su biografía de 1986 sobre Wood, afirmando que ella se cayó por la borda mientras intentaba tensar la cuerda del bote, porque el sonido del bote más pequeño golpeando contra el yate la mantenía despierta. Tras resbalarse en los escalones, se golpeó la cabeza contra el bote. Solo espero que estuviera inconsciente al caer al agua. Wagner reveló además en su biografía de finales de 2009, Pieces of My Heart, donde admitió abiertamente que se sentía profundamente responsable de la muerte de Wood. Habría hecho cualquier cosa por protegerla y sí, me culpo. Si hubiera estado presente, podría haber actuado. No lo hice, pero al final uno es responsable ante su pareja. Pero muchas cosas sobresalen. ¿Qué hay de la violenta pelea, las heridas y los moretones y el coqueteo con Christopher Walken? Finalmente, el capitán Davern habló y tardó años en compartir su versión de lo sucedido esa noche, pero los detalles fueron explosivos. Ahora afirma que, después de que los tres actores regresaran a sus habitaciones después de cenar, siguieron bebiendo y Wagner se enfureció por el coqueteo entre Wood y Walken, estrelló una botella contra la mesa y acusó a Walken de intentar robarle a su esposa. Walken se excusó y se fue a su habitación mientras Natalie corría a la suya. Pero aún no había terminado, ni mucho menos. Después de que Wood y Walken se fueran a sus habitaciones, Davern afirmó haber seguido bebiendo con el marido, que estaba medio engañado. Cuando Wagner fue a ver cómo estaba su esposa, oyó lo que describió como una pelea como nunca antes había oído. La pareja se peleaba, gritaba y se lanzaba objetos. Más tarde, Davern oyó que alguien desataba las cuerdas del bote y afirmó haber encontrado a Wagner en la escalera de baño, con aspecto destrozado y sudando, como si hubiera estado en una pelea. Sin embargo, estar tan borracho hizo que el capitán Davern se olvidara por completo de la discusión, del aspecto desaliñado de Wagner y de que alguien había estado manipulando las cuerdas del bote. En consecuencia, los dos hombres siguieron bebiendo antes de que Davern fuera a ver cómo estaba. Una pareja en un barco anclado cerca del Esplendor oyó a una mujer gritar: ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! También oyeron una voz masculina que respondía: «Está bien, cariño, te rescataremos». Pero pensaron que solo eran juerguistas nocturnos jugando en el agua. ¿Podría ser la voz de ese hombre, la de Robert Wagner? De ser así, ¿por qué no ayudó a su esposa a salir del agua, que se estaba ahogando? Durante casi 40 años, el misterio persistió. Wagner y Davern dieron la alarma a la 1:30 de la mañana, hasta que el capitán sugirió buscar en el agua con reflectores y navegar por los alrededores para intentar encontrar a Natalie. Wagner rechazó de inmediato estas sugerencias, afirmando que no quería que otros navegantes cercanos supieran que algo andaba mal. Tras el testimonio del capitán
y la consiguiente petición. El forense modificó la redacción de la muerte de Natalie Wood de ahogamiento accidental a ahogamiento y otros factores indeterminados. En 2018, casi 4 décadas después de su ahogamiento, los investigadores nombraron a Robert Wagner como persona de interés. En 2011, la Oficina de Homicidios del Departamento del Sheriff de Los Ángeles reabrió la investigación sobre su muerte tras la presentación de numerosos testigos nuevos que cuestionaron las declaraciones contradictorias de Wagner. Tras el testimonio actualizado de Davern, se creyó que algo raro estaba ocurriendo. Para el día de San Valentín de 1982, Robert Wagner volvió a salir con alguien, menos de 3 meses después de la muerte de su esposa. No se casó con Stephanie Powers. Su última pareja fue Jill St. John, la chica Bond de diamantes para la eternidad, a quien conocía desde la década de 1950. Tras 8 años juntos, Robert se casó con Jill en 1990 y siguen juntos. Robert Wagner continuó actuando y a pesar de su modesto éxito como el número 2 del Dr. Mal en la trilogía de Austin Powers, su carrera se ve eternamente eclipsada por su participación en la muerte de Natalie Wood. Casi 2 décadas después de la enigmática y trágica muerte de la estrella de Hollywood Natalie Wood, su hermana Lana Wood comparte un relato desgarrador que apunta a una posibilidad escalofriante. En una reveladora entrevista con Megyn Kelly, Lana reveló: «Sé exactamente lo que pasó por lo que me contó Dennis, el capitán del barco», insinuando un trasfondo oscuro que el público no había visto. A medida que avanzaba la noche, la tensión se intensificó hasta convertirse en una feroz confrontación. Lana relató con evidente angustia: «Tuvieron una pelea brutal. Dennis oyó ruidos violentos como si se lanzaran muebles. Intentó intervenir, pero R.J. Wagner le advirtió severamente que mantuviera la boca cerrada. Poco después, el capitán, cautivado por el ruido, vio a R.J., desconfiado y solo en cubierta. R.J. solo dijo: «Se ha ido», cuando le preguntaron dónde estaba Natalie. Ese silencio gélido, como el de entonces, continuó. El documental Natalie Wood, What Remains Behind, producido por la hija de Natalie, Natasha Gregson Wagner, quien tomó el nombre de su padrastro, fue lanzado por HBO en 2020. Es una celebración de la vida y el legado de Natalie, y aunque Lana Wood cree que Wagner jugó un papel en la muerte de su hermana, Christopher Walken sostiene que fue un trágico accidente. Revelaciones recientes del capitán Dennis Davern revelaron que Natalie estuvo aterrorizada durante todo el viaje y sabía que la iban a asesinar. La participación de Robert Wagner en la muerte de Natalie permanecerá en secreto hasta que, con suerte, se revele la verdad. Hasta entonces, algunos desconfiarán, al igual que el joven y hermoso mar. Robert, que entonces tenía 86 años, habló sobre el fallecimiento de Natalie en una entrevista exclusiva con la revista People en 2016. Estábamos todos destrozados por la pérdida y nos aferrábamos el uno al otro, dijo. La conversación también abordó su conexión con Natasha, con quien mantiene una estrecha relación a pesar del distanciamiento de su tía. Para mantener unidas a las hermanas, Wagner crió a Natasha como lo habían hecho antes de su fallecimiento.
Mi vínculo con Natasha es muy intenso, dijo sobre ella. Ella significa todo para mí y nos hemos mantenido unidas a lo largo de los años. Parece que Robert ha pasado por un momento difícil últimamente. Se reveló que le diagnosticaron demencia a los 90 años. Jill St. John, su esposa, ha sido vista enferma en silla de ruedas. Además, a pesar de las súplicas de su padre, Courtney Wagner, su hija, se ha alejado de la sobriedad y se niega a retomar el tratamiento. Un conocido cercano comentó: Courtney continúa su batalla con las pastillas y el alcohol. Robert no sabe qué hacer. Ha hecho todo lo posible para ayudarla a recuperarse. Courtney también ha enfrentado dificultades, como la pérdida de su prometido en un accidente de moto y un encuentro con la policía. Si has visto el video hasta aquí, significa que te gustó. Suscríbete y no olvides activar la campana de notificaciones. Le gustaría que analizara detalles más específicos sobre la reapertura de la investigación en 2011 o los testimonios de los testigos de esa noche.